Buenos días, hermanos, bienvenidos una semana más a mi casa y bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Renuevo. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy el pastor de la Iglesia Renuevo y me da mucho gusto poder estar una vez más compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes que nos están viendo. Sé que este tiempo ha sido difícil para muchos de nosotros, sé que hemos estado enfrentando nuevos desafíos como personas, como iglesia, como trabajadores en diferentes áreas de nuestra vida. Yo sé que hay diferentes desafíos que estamos enfrentando. Algunos dicen que las cosas ya no van a ser iguales después de todo esto que estamos viviendo y tal vez sea cierto. Y yo creo que algo que podemos hacer es aprender a dejar que Dios nos lleve a través de este proceso y simplemente estar dispuestos y disponibles, eh, poniendo atención a qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y estando en comunión unos con otros, orando unos por otros, estar constantemente en comunicación y simplemente dejando que Dios nos guíe y siendo obedientes a su palabra sin dejar de estudiar. Para muchos este tiempo es un momento especial en el que pueden enfocarse en su relación con Dios, en conocer más profundamente a Dios, o tal vez porque muchos de nosotros constantemente estamos trabajando, a veces en el trabajo o en el ministerio, y estos momentos tal vez Dios los quiere usar para que nosotros podamos trabajar en esas cosas que muchas veces no trabajamos, cosas en nuestro carácter, en nuestro corazón, acerca del ministerio. Y creo que es un momento especial donde muchas cosas en nosotros pueden crecer y ese tiempo Dios lo puede utilizar. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración para comenzar con este servicio y juntos comenzamos un tiempo de alabanza a Dios? Bienvenidos a un domingo más. Vamos a comenzar ya nuestra reunión en línea. ¿Qué les parece si oramos para comenzar con unas canciones y para alabar a Dios? Te invito a que alabes a Dios ahí en tu casa y que reflexionemos acerca de este milagroso hecho, de la resurrección de Cristo. Padre, gracias por este maravilloso día, Señor, que nos permites levantarnos, Dios, y celebrar tu bondad, tu maravillosa resurrección, Señor. Gracias por quien tú eres, Jesús. Gracias porque resucitaste, porque moriste en la cruz por nuestros pecados y resucitaste para que pudiéramos tener vida en ti, Jesús, y pudiéramos acercarnos a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció.
rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. La siguiente canción se llama Por Siempre. La luna entristeció al momento. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó,
canto aleluya, el Rey resucitó, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Rey resucitó, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Rey resucitó, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Rey resucitó, el Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, el vivo está, el vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, el vivo está, el vivo está. El vivo está, el vivo está. La siguiente canción se llama El que resucitó. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración
nueva vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Buenos días, iglesia. Antes de continuar con la siguiente canción, el día de hoy vamos a tener la cena del Señor como iglesias. Entonces te invito a que estés listo, tome lo representativo para el cuerpo del Señor y lo representativo para la sangre de Cristo. Y durante esta canción es un buen tiempo, vamos a tener un tiempo para ponernos en cuentas con el Señor antes de tomar la Santa Cena. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad, tu misericordia el camino abrió. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre.
hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de esta copa. Comamos del pan y bebamos de la copa del Señor. Mis cadenas rompió, su fidelidad mi vergüenza quitó, su sacrificio mi deuda borró, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Salvador fue colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz, pero Él se levantó, Cristo resucitó, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Lavas mi interior.
que haces en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Cristo, por lo que hiciste en la cruz, Señor. Tú diste la vida por nosotros y nosotros queremos dar la vida por ti, Señor. Para ti, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad y lo bueno que has sido con nosotros, Señor. ¿Cómo podríamos rechazar tan grande amor, Dios? Queremos amarte con toda nuestra vida, no solamente ciertos días, sino cada día de nuestras vidas. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a seguirte y amar a nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bueno, iglesia, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Prepárense, vayan por un café y en un momento vamos a empezar y seguir con la enseñanza. Este es un día especial, pues como cristianos recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un día muy especial. Es uno de los eventos más significativos que marcó la historia, y que no solamente la historia, sino también es uno de los eventos más significativos para nuestra fe, para nuestras vidas. Y el mensaje de hoy nos vamos a centrar precisamente en eso, en qué es lo que significa para nosotros y cuáles son las implicaciones de la resurrección de Jesús, porque yo creo que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Y ese es el título de este mensaje: la resurrección de Jesús lo cambia todo. Déjenme comenzar leyendo. Por lo general, siempre comienzo con una introducción diferente, pero en esta ocasión quiero dejar que la palabra de Dios nos introduzca a qué es lo que vamos a estar hablando. Así que abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 19. 1 Corintios 15, versículos del 12 al 19. Estas son palabras de Pablo, y él dice: pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil, y nosotros los apóstoles estaremos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Durante ya algunos meses habíamos estado estudiando el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan es muy especial porque en este Evangelio Juan se enfoca en lo que Cristo enseñó acerca de sí mismo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy la fuente de vida. Y Jesús también dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y lo importante acerca de la resurrección de Jesús es que si Jesús realmente resucitó, eso significa que todo lo que Él dijo acerca de sí mismo es cierto. Y eso lo convierte en el Salvador del mundo. Y eso lo convierte, como decía Pablo a los atenienses, cuando Jesús resucitó, Dios dijo: es Él quien va a juzgar a todo el mundo en aquel día. La resurrección de Jesús reveló un misterio. Y en la Biblia, un misterio es algo que antes había estado escondido, pero que ahora ha sido revelado a través de Jesús. Ahora la cosmovisión bíblica es más clara, o la cosmovisión que tenemos como cristianos es más clara. Y la mejor forma de resumir que he encontrado es en 3 puntos, lo que es la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana. Tal vez habrá personas que lo definen de otra manera, pero así es como yo lo defino. Hay por lo menos 3 puntos principales: la creación, la caída y la redención. La creación, la caída y la redención. La creación: el mundo fue creado y diseñado por un Dios personal que quiere tener una relación personal con la humanidad. La creación nos dice, lo que la Biblia enseña de la creación responde a la pregunta del origen: ¿de dónde venimos? También la creación responde a la pregunta del significado: ¿por qué estamos aquí? Después de esto viene la caída, es decir, la desobediencia del hombre y la mujer, y cómo el mundo fue sujetado al poder del pecado.
La caída se refiere a la entrada del pecado en el mundo y con esto la pérdida de propósito de la creación, el propósito original por el cual fue creada. La caída junto con la creación responden a la pregunta de la moralidad. ¿Hay acaso algo bueno y algo malo? ¿Existe una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Hay tal cosa como la moralidad? ¿Cómo debemos vivir? Eso lo responde la creación y la caída. Y finalmente tenemos la redención, el proceso en el cual Dios está restaurando todas las cosas, está haciendo todas las cosas nuevas. Y este proceso comenzó con Jesucristo. De hecho, Pablo lo va a describir en esos pasajes a Jesucristo como el primer fruto de una gran cosecha. Y se está refiriendo a cómo Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Y esto no solamente tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con toda la creación. Por eso la resurrección de Jesús lo cambia todo. O por lo menos nos habla de las implicaciones del plan de Dios que Él tenía planeado desde un principio, pero que hasta ahora nosotros lo podemos conocer a través de Jesucristo. Y vamos a comenzar con nuestro primer punto. El primer punto es porque Jesús resucitó, la vida tiene significado. Porque Jesús resucitó, la vida tiene significado. Quiero continuar leyendo 1 Corintios 15, 29 y 34. Vamos a estar viendo versículos largos y tal vez no vamos a poder profundizar completamente completamente en todos ellos, pero yo los invito a que puedan estudiar este capítulo. 1 Corintios 15, versículos 29 al 34. Dice Pablo, continúa diciendo, si los muertos no serán resucitados, y escuchen las preguntas, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, porque los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza lo digo, que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pablo está tratando un problema, una cosmovisión distorsionada. Y si te diste cuenta, las preguntas tienen algo en común. Pablo está preguntando, si Jesús no resucitó, entonces ¿para qué? Si Jesús no resucitó, entonces ¿qué valor tiene esto? ¿Y qué valor tiene esto? ¿Y qué valor tiene esto? Pablo está hablando de las implicaciones. Y de las implicaciones de que algunos de estos cristianos en Corinto habían dejado de creer que la resurrección de Jesús era algo real y que iba a haber una resurrección de los muertos, que Dios iba a restaurarnos. Pablo está diciendo, tengan mucho cuidado, porque lo que creen afecta cómo viven. Y Pablo menciona algunas de las cosas, de cómo esto estaba afectando a los cristianos. Algunos de ellos se sentían con la libertad de pecar. Y tiene sentido porque en una cosmovisión naturalista, si este mundo es todo lo que tenemos, entonces la idea es vamos a disfrutar de lo que podemos mientras podamos. Muchos de ellos perdieron la esperanza y muchos de ellos, porque al final del capítulo Pablo da un ánimo, dicen hermanos, permanezcamos firmes trabajando en el Señor, lo que quiere decir que toda esta discusión lo que había provocado es que los hermanos se desanimaran y ya no estuvieran trabajando como antes lo hacían, y ya no tuvieran el gozo que antes tenían, y ya no tuvieran este deseo por vivir por Cristo que antes tenían, porque se había metido en la iglesia esta idea de que no había resurrección de los muertos, y que esta vida es todo lo que tenemos. Y Pablo dice, hermanos, hay un problema, y miren sus propias vidas. Sus propias vidas les van a decir a ustedes si están creyendo o no están creyendo. Sus propias vidas van a mostrar las evidencias de falta de fe en Jesús y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos examinar nuestras propias vidas y nosotros darnos cuenta si en verdad estamos creyendo y si en verdad nuestra confianza está puesta en Dios. Pablo comprendía bien el naturalismo, o Pablo bien comprendía esta idea de pensar que todo lo que tenemos es este mundo, solamente lo que podemos ver, solamente lo que podemos escuchar, solamente lo que podemos tocar. Pablo comprendía el naturalismo,
honesto. Y por eso en el versículo 32 Pablo dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes esas personas en Éfeso si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. De hecho, hay todo un libro de la Biblia que se dedica a explorar esta idea del naturalismo. El libro se llama Eclesiastés. Si quieres puedes leerlo. Explora toda la idea del naturalismo, de que si este mundo es todo lo que hay, entonces la única conclusión honesta es disfruta de los placeres de la vida mientras puedas. Y déjame decirte, eso no es una buena cosmovisión o no es una buena conclusión acerca de la vida. Pero si Jesús resucitó, entonces la vida tiene significado y tiene un significado eterno. Pablo entonces cuestiona la fe cristiana o hace estas preguntas a manera de cuestionamiento, y es una de las preguntas más difíciles tal vez para el cristianismo. Y me llama mucho la atención que Pablo es quien hace estas preguntas. Pablo, el apóstol, Pablo, el pastor. Y comienza a preguntarse y comienza a decir, bueno, si la resurrección de Jesús no es real, si Jesús en verdad no resucitó, entonces todo mi trabajo es en vano. Y todo su trabajo es en vano. Todo lo que han hecho por Cristo es en vano si en verdad Él no resucitó. Y no solamente eso, le dice a los cristianos en Corinto, si Cristo no resucitó, su fe es en vano. Su fe no sirve para nada, porque no sirve para nada poner la fe en algo que no es cierto. Entonces, si Cristo no resucitó, incluso nuestra fe en Él es en vano y no sirve para nada. Es como conectar un foco a una toma. El foco no provee electricidad. La única forma de que el foco se encienda es cuando la corriente eléctrica activa el foco. Asimismo funciona nuestra fe. Nuestra fe es inútil si no está puesta en algo que es real. Lo que quiero decir es esto, es que nuestra fe no hace que la resurrección de Jesús sea real. Es la resurrección de Jesús la que hace que nuestra fe sea real y sea verdaderamente útil. Algo que también hace Pablo cuando está cuestionando esta idea en los cristianos en Corinto. Pablo pone su propia vida como una evidencia y pone la vida de otros siervos y apóstoles como evidencia de la resurrección de Jesús. Porque dice, si Jesús no resucitó, entonces hermanos, díganme por qué yo haría todo este trabajo del cual no tengo ninguna recompensa humana o terrenal. Si Jesús no resucitó, ¿por qué creen ustedes que yo pondría mi vida en peligro? La vida de Pablo estuvo constantemente en peligro. En diferentes ocasiones fue apedreado. En una ocasión fue dado por muerto. Y no puedo imaginar las heridas o marcas que tenía Pablo en su cuerpo de todas las veces que enfrentó peligro, todas las veces que fue golpeado por causa de Cristo. Pero Pablo dice, si yo supiera que esto no es real, si yo les estuviera contando mentiras, ¿por qué pondría mi vida en peligro? ¿Por qué sufriría esto que estoy sufriendo? ¿Por qué habría decidido seguir este camino? Porque era un camino el que Pablo estaba haciendo. ¿Por qué habría decidido seguir este camino? ¿Y por qué habría decidido comprometerme con esta vida de sufrimiento si Cristo no resucitó? Díganme eso, es lo que pregunta Pablo. Y tal vez tú conoces, o tal vez tú eres una persona que en su propia vida ha experimentado la presencia de Jesús. Y que puedes decir, yo sé que Cristo vive, porque lo he visto en mi propia vida. Muchos podrían entregar su vida por algo que creen que es cierto, pero nadie entregaría su vida por algo que sabe que es falso. Y espero puedas comprender la diferencia. Muchos podrían entregar su vida por algo que creen que es cierto, pero nadie entregaría su vida por algo que sabe que es falso. Especialmente en esta etapa del cristianismo, donde los líderes cristianos no podemos decir que tenían un beneficio por el que otros creyeran en Jesús. No, sus vidas eran de sufrimiento, y muchos de ellos, la mayoría de ellos, de los primeros líderes cristianos, fueron mártires y murieron y sufrieron sin una recompensa humana, porque sabían que les esperaba una patria eterna. Así que una perspectiva eterna y la resurrección de Jesús hace que la vida tenga significado. Y estoy hablando de una vida de seguir a Jesús, porque sabemos que esta vida no es todo lo que tenemos, sabemos que hay mucho más.
y que así como Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados. Y yo creo que una perspectiva eterna es buena para el mundo, una perspectiva naturalista, una perspectiva que dice, ok, todo lo que hay, todo lo que vemos es todo lo que hay, no hay nada después de la muerte. Una perspectiva naturalista, aunque bien puede una persona ser movida a la compasión y ser movida al amor, el amor y la compasión nunca van a ser un fin, porque si la idea principal del naturalismo es lo que esta vida es todo lo que tenemos, entonces lo que sale de esta manera de pensar, siendo honestos y siendo completamente fieles al naturalismo, sería, si esta vida es todo lo que tenemos, entonces vamos a buscar y a tener lo que podamos, mientras podemos. Pero una perspectiva eterna nos libera para poder vivir sirviendo a otros. Una perspectiva eterna nos libera para poder decidir, así como Pablo, vivir una vida de servicio a Cristo. Porque sabemos que esta vida no es todo lo que tenemos. Sabemos que esta vida es temporal. Sabemos que es importante y por eso nos invertimos también en otros. Pero nos liberamos. No tratamos de conservar esta vida porque sabemos que hay más cosas que esta vida. Y podemos vivir vidas libres de servicio, vidas libres para amar a otros, para tener compasión, para servir a Dios y para servir a las personas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Porque Jesús resucitó, el sufrimiento es temporal. Porque Jesús resucitó, el sufrimiento es temporal. Vamos a leer Romanos 8, versículos del 18 al 23. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Uno de mis versículos favoritos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto a los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Hablemos un poco acerca del sufrimiento según la Biblia, según la perspectiva bíblica. En la Biblia, el sufrimiento en su fuente es causado por la presencia del pecado en el mundo. Lo veíamos al principio. La segunda parte de la cosmovisión bíblica, la caída. El pecado afectó todas las cosas, a toda la creación. Y quiero leer unas palabras de un pastor al que sigo, se llama Rich Villodas. Dice, para muchos, la palabra pecado es comúnmente percibida como una palabra religiosa, sucia, usada para aislar a aquellos que no vivían a la altura de cierto estándar moral. Pero esa no es la esencia de la palabra. El pecado es un poder al que la humanidad y toda la creación han sido sometidos. Puesto de una manera simple, aunque vivimos en un mundo hermoso, hay algo fundamentalmente mal con este mundo. Debido al pecado, la creación y la humanidad fueron sujetos a la muerte. Ese es el poder del pecado. La descomposición y la muerte son el resultado del pecado, son el resultado de la creación saliéndose de su diseño original. Y esto lo vemos en la historia de Adán y Eva. Y en la historia, creo, de cada una de nuestras vidas, cómo siempre decidimos en contra de lo que Dios considera que es bueno. La caída entonces es, como decíamos, la creación desviándose de su diseño original. Otra cosa dentro de la perspectiva bíblica es que a pesar de que hay sufrimiento, Dios permanece todavía en control. No solamente eso, sino que Dios utiliza el sufrimiento o puede utilizar el sufrimiento para cumplir un plan eterno, para producir cosas buenas en nuestras vidas. Y esto es común no solamente en la cultura judía, sino en muchas otras culturas. Eso también es visto de esta manera, cómo el sufrimiento a veces nos permite crecer. Y cómo puede ser como un jardín donde crecen cosas buenas, donde puede crecer nuestra fe, donde puede crecer nuestro carácter, donde podemos crecer nosotros como personas,
donde puede crecer a lo mejor la compasión y donde puede crecer el amor. Así que el sufrimiento no siempre es destructivo y no siempre es absoluto. En ocasiones permite que otras cosas puedan crecer y que no podrían crecer fuera del sufrimiento. Sin embargo, también la Biblia considera que hay sufrimiento que parece definitivo y que hay sufrimiento que parece que solamente es destructivo, que pareciera no haber ningún punto detrás de ese sufrimiento o ningún propósito detrás de ese sufrimiento. En ocasiones sucede o tiene esa apariencia. Y tal vez esta clase de sufrimiento nos recuerda del dominio del pecado en el mundo y de la realidad de la presencia del pecado en el mundo. No pecado solamente como las cosas malas que nosotros hacemos, aquello que hacemos incorrecto, que sale de los parámetros de Dios, sino pecado como este concepto que también maneja la Biblia de un poder al cual la humanidad y la creación están sometidos. Y es el que es el poder de la muerte. Entonces, a veces este sufrimiento nos recuerda de la presencia del pecado en el mundo y la necesidad de un Salvador. Ahorita estamos experimentando una pandemia y estamos esperando a que los doctores, a que los laboratorios puedan crear una vacuna que pueda ayudarnos a combatir esta pandemia. Y tal vez en el futuro va a haber otras situaciones como esta, así como lo ha habido en el pasado. Y eso simplemente nos recuerda de cómo el mundo está en deterioro. Y no solamente eso, también vemos el pecado en la sociedad. Vemos la corrupción, vemos la injusticia, vemos el maltrato, vemos muchas otras cosas. Y vimos que el mundo, y no solamente la humanidad, sino el mundo completo, la creación, pareciera estar contaminada. Y es lo que la Biblia llama pecado. Y la resurrección de Jesús vino a marcar el principio de cómo Dios piensa terminar finalmente con el poder del pecado y con el poder de la muerte. Hay muchas cosas en este mundo que pueden de alguna manera ayudar con el sufrimiento, pero la respuesta final viene de parte de Dios. Y esta es nuestra confianza y esta es nuestra fe. La necesidad de un Salvador. Y la resurrección de Jesús anuncia esta libertad. Pablo describe la resurrección de Jesús como el primer fruto de una gran cosecha. Déjame decirte esto, nunca nadie en la historia de la humanidad había resucitado así como Jesús lo hizo. Jesús resucitó a personas, pero resucitaron en sus mismos cuerpos, cuerpos que todavía iban a morir más adelante en el futuro. Pero cuando Jesús resucitó, es un cuerpo que ya no muere. Fue una resurrección diferente. Por eso Pablo lo describe como el primer fruto de una gran cosecha. ¿Cuál es la cosecha? La renovación de todas las cosas, la restauración que Dios tiene preparada para el mundo, para la creación, para cada uno de nosotros. Podemos ver a Jesús y podemos ver la resurrección de Jesús y podemos saber, esto es lo que Dios está haciendo y eso es lo que Dios va a hacer. Y así va a ser, así se va a ver su obra completa, cuando nosotros también resucitemos en Cristo. Jesús venció a la muerte y resucitó en un cuerpo que ya no muere. Y Él es el primero de una gran cosecha. Lo que quiere decir es que hay otras semillas plantadas y esas semillas somos nosotros. Todos aquellos que han creído en Jesús han sido plantados. Aquellos que han muerto y que se nos han adelantado solamente están esperando a este momento en poder ser resucitados, así como Cristo. Déjenme leerles 1 Corintios 15, versículos 54 y 57. Dice entonces: cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de Jesús nos dice que esto es verdad y que esta esperanza es real. La esperanza de la resurrección de los muertos. Eso es lo que Jesús hizo para acabar con el sufrimiento una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Pablo nos dice que lo que sufrimos ahora todavía por un tiempo no va a ser nada comparado con la gloria que Jesús nos revelará en aquel día. Así que podemos tener esperanza. Y aunque el sufrimiento en este momento parezca absoluto y parezca destructivo y parezca no tener ningún sentido ni ningún propósito, Pablo nos dice, en aquel día,
cuando Jesús revele la gloria a la que todos aquellos que creyeron en Él pueden acceder, nada se comparará con eso. La respuesta del Dios al sufrimiento es amor, compasión e identificación. ¿Cómo debemos responder nosotros al sufrimiento? Como Jesús respondió, con amor, con compasión y con identificación. Jesús, mientras estuvo aquí en el mundo, Él no estaba desconectado del mundo, a pesar de que tenía esa perspectiva eterna. Esto no lo hizo desconectarse del mundo, sino al contrario, Él mostró amor y buscó la manera de satisfacer las necesidades de las personas. Y no solamente eso, Jesús se identificó con cada uno de nosotros. Jesús se ensució las manos, Jesús sufrió juntamente con nosotros. Y nosotros debemos tener ese mismo corazón, identificarnos con las personas que están sufriendo y poder mostrar amor, poder mostrar compasión. El tener una perspectiva eterna no significa que este mundo ya no es importante, y lo vamos a ver más adelante. Al contrario, significa tener una perspectiva eterna nos libera y nos permite decir, yo sé que este mundo no es todo lo que tenemos, porque sé que hay una esperanza en la eternidad. Puedo invertir mi vida en servir a otros y puedo dar de lo que tengo y puedo darme a mí mismo. No voy a reservarme nada, sino que voy a darme a mí mismo para bendición de otras personas. Jesús comprendía la fuente del sufrimiento, y cuando nosotros también servimos a otros debemos recordar que el pecado tiene una fuente y que el sufrimiento tiene una fuente, que es el pecado. Y que a pesar de que podemos aliviar la situación de las personas con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestra compasión, con apoyo, con donaciones, a pesar de que podemos hacerlo, también tenemos que recordar que el sufrimiento tiene una fuente, y que es el pecado. Y debemos predicar la resurrección de Jesús, porque la gente necesita también esperanza. Y la gente necesita saber, conocer el plan de Dios para acabar con el sufrimiento y para poder tener una relación personal con cada uno de nosotros. Así que prediquemos acerca de la resurrección de Jesús. Y finalmente, porque Jesús resucitó, todo será renovado. Porque Jesús resucitó, todo será renovado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. 1 Corintios 15, versículos 42 al 44. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos, dice Pablo. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Una vez más, Jesús fue el primero de una gran cosecha. Y esos 3 puntos principales de la cosmovisión narrativa bíblica, una vez más, son la creación. Toda la creación fue creada buena. La caída, todo fue afectado por el pecado. Y la redención, todo está siendo renovado. Todo está siendo renovado. La resurrección de Jesús marca el inicio de la renovación de todas las cosas. Y esto Jesús lo habló con sus discípulos en Mateo 19, 28. Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muchas películas tratan con la idea de que vamos a encontrar un nuevo mundo, una tierra nueva, un nuevo planeta en el que podamos vivir, un nuevo planeta en que la humanidad pueda florecer una vez más, en encontrar un nuevo mundo, una nueva realidad. Y hay otro tipo también de películas que hablan de cómo la naturaleza va a terminar matándonos a nosotros como especie, como seres humanos, para que la naturaleza pueda crecer una vez más por sí sola sin la contaminación de la humanidad. Pero déjame decirte algo, Dios está llevando a cabo una mejor renovación, una mejor restauración. Y esta idea presente en muchas personas, la idea de un nuevo mundo, la idea de un nuevo comienzo, la idea de la restauración de la naturaleza, es algo que Dios está haciendo. Es algo que Dios está haciendo
como parte de su plan, la restauración de todas las cosas. Pero déjame decirte, es una mejor restauración. La idea que Dios tiene en mente o el plan que Dios tiene es mucho mejor que cualquier plan que nosotros podamos pensar. Y comenzó con Jesucristo. Él fue el primero de una gran cosecha. La Biblia nos habla de que ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más descomposición. La creación será liberada del poder del pecado, que es la muerte y la descomposición. La justicia va a reinar, porque Jesús va a ser el Rey y todo va a estar sometido bajo los pies de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que toda la creación va a volver a su orden correcto y a su propósito correcto bajo los pies de Cristo, que fue desde un principio el diseño original. La creación y todo va a tomar su lugar adecuado bajo los pies de Cristo. Finalmente quiero leerles Apocalipsis 21 del 1 al 5. El penúltimo capítulo de la Biblia. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Casi hablando del final de la historia. Nos dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y esta es nuestra esperanza futura. Dios dice: miren, hago nuevas todas las cosas. Y este versículo nos habla un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, un nuevo pueblo, una nueva relación entre Dios y su pueblo, una nueva realidad. El cielo descendiendo a la tierra, la renovación de todas las cosas. Y dice en el versículo 6 también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Y déjame preguntarte, ¿no tienes sed? ¿No tienes tú sed de propósito? ¿Sed de justicia? ¿No tienes sed de libertad? ¿Libertad del sufrimiento? ¿Libertad de la muerte? ¿Libertad de la corrupción? ¿Libertad de la injusticia? Libertad a lo mejor de tus propias malas decisiones, libertad del pecado que hay en tu vida, libertad de la culpa, libertad de la vergüenza. ¿No tienes sed? Porque Dios dice aquí: yo les daré gratuitamente a beber agua de los manantiales de la vida. Y Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Y el primer fruto de la gran cosecha es Jesucristo. Y la manera en la que nosotros bebemos de esta agua es creyendo en Jesucristo. La única manera de beber y de ser saciados es creyendo en Jesucristo. Y Jesús dijo: todo aquel que no coma mi sangre, coma mi carne y beba mi sangre, no puede ver el reino de Dios. Se está refiriendo a creer, a poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Estas son buenas noticias. Y son buenas noticias porque Dios dice: quien tenga sed, yo quiero darle gratuitamente del agua. Así que si tú quieres acceder a todas estas bendiciones, si tú quieres que Jesús pueda darle significado a tu vida, que pueda en realidad darte esta esperanza eterna, de tener una vida nueva, de tener una vida abundante, solamente tienes que creer en Él. Jesús murió en una cruz por causa de tus pecados, para perdonar tus pecados y llevar tu culpa. Jesús murió en una cruz de madera. Él no era culpable, nosotros éramos los culpables. Y Jesús fue a la cruz como un culpable para que nosotros pudiéramos ser declarados inocentes. Y en la cruz Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre lo abandonó por causa del pecado de cada uno de nosotros que Él estaba cargando. Y porque Jesús fue abandonado, nosotros podemos ser aceptados. Por eso Jesús lo hizo. Y cuando Jesús resucitó de la tumba, Jesús demostró que Él era quien decía ser. Y Dios mostró su sello de aprobación sobre Jesucristo. Y porque Jesús vive, ahora nosotros tenemos una esperanza
Y porque Jesús resucitó, nosotros también vamos a ser resucitados en aquel día. Esa es nuestra esperanza. Y lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Jesús, arrepentirte de tu pecado y comenzar a caminar hacia Jesús y pedirle que Él sea tu Salvador y Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque en este día recordamos tu resurrección, el gran evento, Señor, que marca nuestra fe. Y tú te lo mereces todo, Señor. Tú te mereces la gloria, la honra, nuestra alabanza, nuestra confianza, nuestro amor entero. Tú te lo mereces. Y queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas. Y te pido, Señor, por aquellas personas que hoy han decidido poner su fe en ti, Padre, que tú las bendigas, que tú les permitas conocerte de una manera personal y que tú les muestres tu amor y tu misericordia en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles las gracias a ustedes, hermanos, por permitirme entrar a sus hogares, permitirme estar con ustedes y gracias también por ustedes estar conmigo. Sé que han estado orando por mí, sé que hemos estado orando unos por otros. Si tienen necesidades, si tienen alguna petición, compártanla con nosotros. Pueden hacerlo a través de un mensaje en Facebook o pueden también hacerlo a través de los grupos de WhatsApp. Estamos para servirles. Queremos saber cómo están, queremos saber qué es lo que Dios ha estado hablando a sus vidas durante este tiempo y estamos aquí para ustedes. Pues sin nada más que decir, hermanos, me despido de ustedes, esperando que Dios los bendiga esta semana. Dios los bendiga y hasta luego.